Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú, Padre, has tenido a bien el bendecirnos con ser llamados, Señor, a tu reino, a ser tus hijos, Padre Santo, y a tener el privilegio de aprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias también por tu Hijo Jesucristo, quien ha derramado su sangre y nos ha dado el perdón de pecados, Señor, sin el cual no podríamos estar delante de ti. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda, Señor, en nuestras tentaciones, nos soporta, Señor, con tu poder, nos fortalece, Señor, en medio de la prueba y nos guarda del mal, Padre Santo. Te damos muchas gracias, Señor, por este día y te pido que tú hables, Señor, a nuestros corazones por medio de tu palabra, que nos enseñes, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que habita en nosotros, Padre. Y aquellos que escuchen esta palabra, te pido, Señor, que tú les redarguyas y hables a sus corazones, que tú la siembres, Señor, esa semilla y que no venga, Señor, el malvado y la arrebate de sus corazones, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hace 2 semanas les compartí, les hice un llamado a la santidad, ¿recuerdan? Hace 2 semanas prediqué un llamado a la santidad. En esa predicación nosotros vimos algunas cosas, entre las que más resaltan es que nosotros tenemos 2 enemigos. Un enemigo interno, que es la carne, la cual batalla contra nosotros, los deseos de la carne, los deseos de nuestra mente, las concupiscencias que hay dentro de nosotros. Y el otro enemigo es el enemigo externo, el cual es Satanás. La predicación pasada yo les hice un llamado a la santidad, les prediqué varias historias acerca de lo importante que es tener la santidad, guardar la santidad delante de Dios, y como resumen yo recuerdo que concluimos cómo podemos entonces hacer morir las obras de la carne. Bueno, esto se hace por medio de la gracia de Dios, absteniéndonos del pecado, absteniéndonos de alimentar nuestros ojos con el mal, absteniéndonos de pecar y de satisfacer los placeres de nuestra carne, los placeres de este mundo, alimentando nuestra mente con la palabra de Dios, alimentando nuestra conciencia con la palabra de Dios y haciéndole caso. ¿Recuerdan aquel caso del avión que se estrelló porque no le hizo caso al piloto automático? Así es la conciencia, haciéndonos un recordatorio de lo que debemos hacer y lo que nos aleja del pecado. Entonces, alimentando nuestra mente con la palabra de Dios, nuestra conciencia, y haciéndole caso es como hacemos morir los deseos de la carne. Además de huir de la tentación, 1 Corintios 6:18, y poniendo nuestros ojos en Cristo, ¿recuerdan? Entonces ese es el enemigo interno, ese es el enemigo que batalla contra nosotros. Y para esta tarde yo he preparado la segunda parte del llamado a la santidad. Nos hizo falta ver el enemigo externo, que batalla también contra nosotros. Para comenzar les quiero platicar 3 analogías que aparecen en la palabra de Dios. 3 analogías con respecto a lo que nos detiene para poder avanzar en la santidad, poder avanzar en ese proceso de ser más santos, de ser como Dios que es santo. La primera es las vendas que sujetaban los pies y manos de Lázaro. En Juan 11, si quiere no lo busque, yo se lo puedo leer, si gusta también puede acompañarme. En Juan 11 se relata la historia de la resurrección de Lázaro. Y en el verso 38, Jesús, habiendo ya llegado al lugar donde estaba Lázaro, dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya,
porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Si usted se fija, hermano, la resurrección de Lázaro es una analogía perfecta con respecto a nuestra salvación. Es una analogía perfecta. De la misma manera que Lázaro estaba muerto, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de ser llamado por Jesús a salir de la cueva, Lázaro estaba muerto. De la misma manera que tú y yo estábamos muertos en la oscura cueva del pecado. Y de la misma manera que Lázaro fue llamado y resucitó, dice el verso 23, Lázaro va a resucitar. Así tú y yo fuimos llamados a nacer de nuevo. Es una perfecta analogía la resurrección de Lázaro con nuestra salvación. Estábamos muertos, Jesús nos llama a salir del pecado, a tener una vida nueva. Pero hay algo más. No es solo eso, no solamente Lázaro, el que sale así por nomás. Después dice, a Lázaro le tuvieron que ser quitadas las vendas que le hacían oler a muerto. Las vendas que mantenían ese olor al hombre viejo que llevaba 4 días muertos. Los judíos dicen que tienen una creencia popular que cuando una persona muere, ellos creen que por 3 días todavía su espíritu permanece en el aire. Hasta el 4º día el espíritu ya desapareció. Por eso es que Jesucristo se espera todavía días más como para darle validez a ese mismo milagro que él iba a realizar. Porque si no, para los fariseos hubiera sido fácil haber dicho, pues simplemente hizo volver al espíritu. Pero era de 4 días ya Lázaro muerto. Y le tuvieron que ser quitadas esas vendas que olían al hombre muerto. Y de la misma manera tenemos nosotros que quitarnos las vendas que nos siguen atando al hombre viejo, al pecado. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Sin duda, hermanos, esto era necesario, pues de no haberlo hecho, Lázaro, aunque vivo, hubiera seguido atado de manos, atado de pies y con un sudario en su cabeza. Es necesario, pues, quitarnos la vieja naturaleza, las vendas, lo que nos hace permanecer atados al hombre viejo, lo que huele a pecado. Las vendas que guardan ese olor desagradable de un antiguo hombre muerto en descomposición. Y entonces debemos vestirnos del nuevo hombre, como dice Colosenses 3:1, el cual huele a Cristo. Nuestro viejo hombre pues está muerto, pero esta nueva criatura aún tiene las vendas, de las cuales nos debemos despojar. Otra analogía está en Romanos 6:11, y esa analogía tiene que ver con nuestro antiguo amo, nuestro antiguo Señor. En una ocasión les compartí, en un jueves, recuerdo, que Jesucristo es el Señor y nosotros sus esclavos. La Biblia está llena de analogías con el señorío y la esclavitud. No hay un Señor si no tiene esclavos, y no hay esclavitud si no existe un Señor. Y la Biblia hace un claro énfasis en esa relación que nosotros teníamos con nuestro antiguo amo, el pecado, porque él se enseñoreaba de nosotros,
y ahora nuestro nuevo amo, que es Jesucristo, del cual seguimos siendo sus esclavos. Pero hay una característica importante del esclavo, que éste está obligado a servir a su Señor hasta que muere. Y si el esclavo muere, entonces su Señor ya no tiene poder sobre él, porque ya está muerto. En Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando un esclavo muere, su señor ya no tiene poder sobre él, ¿cierto? ¿Quién le da órdenes a un muerto? Está muerto. Así es la palabra de Dios lo que nos está diciendo aquí Pablo en el libro de Romanos, que el pecado no se enseñoría de vosotros. Es decir, no vuelvas a ser esclavo de tu amo anterior. Considérate a ti mismo muerto al pecado, para que el poder del pecado no se enseñoríe sobre ti. Pero el esclavo también tenía cadenas. Algunos que se atrevían a huir, si eran nuevamente capturados, eran apresados, eran torturados, eran puestos con grilletes, eran puestos sus pies al cepo, como muchas veces los discípulos en el libro de Hechos. Y estas cadenas le recordaban a este esclavo que seguía en esa condición, precisamente de esclavo. No tenía libertad. Las cadenas entonces le ataban al poderío y al señorío de su amo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es un llamado, pues, a que nosotros rompamos esas cadenas, de la misma manera que nos tenemos que quitar las vendas que nos atan a nuestro viejo hombre, a nuestra antigua naturaleza. De la misma manera tenemos que romper las cadenas que nos mantenían esclavos a nuestro amo anterior, el pecado. Porque cuando el pecado nos vence, nos hace sus esclavos, nos tiene cautivos, nos tiene presos, nos tiene a sus órdenes, y la recompensa de ser esclavo del pecado es la muerte. Les aseguro, hermanos, que cualquiera de ustedes, si tiene el Espíritu Santo, cuando peca, se siente terrible. Se siente uno terrible porque vuelve a ser preso del amo anterior, del pecado. Mientras no nos consideremos muertos al pecado, el pecado se puede enseñorear sobre nosotros. Mientras no nos consideremos muertos al pecado y sigamos cargando esas cadenas que nos atan a nuestro amo anterior, seguiremos entonces siendo presos a sus órdenes. Los que hemos sido rescatados de nuestro antiguo amo, somos ahora libres del poder que nuestro amo anterior, el pecado, tenía sobre nosotros. Ya no le obedecemos, ya no estamos sujetos a él, ya no seguimos sus órdenes. Estamos muertos con respecto a él. Jesucristo pues nos encomienda a vivir en santidad, la cual tendrá como recompensa, al contrario del pecado, el ser esclavo de Jesucristo tiene como recompensa la vida eterna, dice Romanos 6:22. Entonces, hermanos, las vendas de Lázaro, aunque él ya estaba nuevamente con vida, aún cargaban ese olor indeseable del hombre de putrefacción. Le tuvieron que ser quitadas porque él tenía las manos atadas y los pies atados. Le fueron quitadas para que pudiera caminar, para que pudiera usar nuevamente sus manos, para que pudiera ver y para que no llevara donde fuese el olor de su vida anterior. De esa misma manera,
Los que fuimos esclavos del pecado tenemos que quitarnos las cadenas que nos atan a la cárcel de ese amo anterior, para que éste no tenga manera de atraernos a él nuevamente. Estamos muertos al pecado. Y la tercera analogía, hermanos, que encontramos en la palabra de Dios también con respecto al hombre anterior, al hombre muerto, es el cuerpo muerto que cargamos. Tenemos una nueva naturaleza, sin embargo ese viejo hombre sigue con nosotros. Dice Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no hago. Es decir, refiriéndose a la lucha que tiene él mismo contra su propia carne, el apóstol Pablo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que estamos en el proceso de aprender? Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como una plegaria a Dios diciendo, yo quisiera ya estar muerto para que esta carne, este cuerpo, no me lleve nuevamente a las cosas que yo no quiero hacer. Pero es ese cuerpo que cargamos, del cual al respecto escribe un predicador llamado Charles Spurgeon, escribe lo siguiente. Dice, ¿por qué lo llama un cuerpo de muerte? Lo hace simplemente para expresar qué cosa tan terrible es este pecado que permanece en el corazón. Es un cuerpo de muerte. Tengo que usar una figura que siempre está adosada muy apropiadamente a este texto. Era una costumbre de los antiguos tiranos, cuando se deseaban someter a los hombres a los más espantosos castigos, atarlos a un cadáver, colocándolos a los dos espalda contra espalda, y así quedaba el hombre vivo con un cadáver amarrado a su espalda, en estado de putrefacción, pútrido, en estado de descomposición, que tenía que arrastrar a donde quiera que iba. Dice, ahora, esto es precisamente lo que el cristiano tiene que hacer. Tiene una nueva vida dentro de él, tiene un principio vivo, inmortal, que el Espíritu Santo ha puesto en su interior, pero siente que tiene que cargar cada día con este cadáver por doquier, con este cuerpo de muerte, con una cosa tan abominable, tan execrable, tan detestable para su nueva vida, como sería un cadáver para un ser viviente. Esa es la analogía, hermanos, de las tres cosas que tenemos que despojarnos. Las vendas que nos atan al hombre muerto, las cadenas que nos mantienen, de alguna manera nos mantenían preso a nuestro amo anterior, el pecado, y el cuerpo del hombre viejo que aún cargamos dentro de nosotros. Por eso Romanos 8:23 dice, esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Que Dios nos libre de esta fuerza interior, la carne que nos atrae a sus propias concupiscencias. Pero dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ciertamente no podemos, hermanos, correr. No sé quién podría correr con un cadáver atado en la espalda. Tampoco podremos si tenemos con vendas los pies atados. Mucho menos si aún traemos las cadenas que nos mantienen siendo del pecado esclavos. No podemos pelear la batalla con las manos atadas y con los ojos puestos en el pecado. Quitémonos pues las vendas que apestan a pecado, como le fueron quitadas a Lázaro, rompamos las cadenas que nos mantenían esclavos del pecado, y despojémonos de todo peso del hombre muerto de pecado que nos asedia y quiere detenernos para poder correr ligeros y pelear la guerra que tenemos por delante. Esto es una guerra, hermanos, es una guerra contra el pecado. Por eso Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Está crucificada.
Entonces, hermanos, estas tres analogías nos sirven para entender lo que batallamos con ese enemigo interno, el enemigo que llevamos por dentro, el enemigo que nos impide correr la carrera y avanzar en la santidad para con Dios. Ese es el enemigo interno. Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Déjame decirte algo, hermano, no te sirve absolutamente de nada hacerte monje, irte al Tíbet, irte a los Himalayas, afligir tu cuerpo con latigazos, o irte de rodillas a Talpa o a donde quieras. No te sirve absolutamente de nada hacerte discípulo de Gandhi para someter los deseos de la carne. De nada te sirve, hermanos, de nada te puede ayudar pelear de esa manera contra los apetitos de la carne, porque el enemigo contra el que estás enfrentándote no está afuera, nada más está dentro de ti. Si te vas al Tíbet, te llevas tu mente, tu corazón, tus pensamientos. Mas, sin embargo, a este enemigo que pelea dentro de nosotros, tenemos que añadirle la presencia de otro enemigo externo que es mucho más poderoso que nosotros: Satanás. En Efesios 4, acompáñenme a Efesios, que ahí vamos a encontrar nuestro texto principal de esta tarde. Efesios 4, verso 17. El título de esta porción dice: la nueva vida en Cristo. Y el verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido con Él, por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, hermanos, todas estas cosas que está narrando aquí Pablo le dan lugar al diablo. El hablar palabras deshonestas, el no ser dadivosos. Dice aquí: el que trabaje para él mismo y para tener que compartir con los demás. Dice además: hablad verdad cada uno con su prójimo, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque si no hacemos todas estas cosas, le estamos dando lugar
al diablo. A ese enemigo externo le estamos permitiendo que entre en nuestras vidas. Cuando no hemos cambiado nuestra forma de hablar, cuando no hemos cambiado nuestra forma de pensar, cuando no hemos reemplazado nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios y su palabra, entonces seguimos estando a expensas del enemigo externo, que es el diablo, que es Satanás. No le des oportunidad al diablo. Y entonces Efesios 6:10, ese va a ser nuestro texto principal. Desde el verso 10 al verso 13, ahí mismo, Efesios 6:10, léalo conmigo, hermanos. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estar firmes. Nuestro enemigo externo, hermanos, es más fuerte que nosotros. Es más fuerte que nuestras propias fuerzas. Tiene mucho más experiencia que nosotros. Es un enemigo antiguo. Desde antes de la creación de este mundo, él ya existía. Y él es el enemigo de Dios. La pelea se da entre Dios y Satanás. Pero sin embargo, por el hecho de que nosotros fuimos hechos hijos de Dios, entonces entramos en esa pelea, en esa batalla. Y ahora él es nuestro enemigo y nosotros también enemigos de él. Según Colosenses 1 y 2 Corintios 10, fuimos rescatados de las tinieblas, fuimos rescatados de esas fortalezas de nuestra mente, dice 2 Corintios 10, y fuimos arrebatados del fuego, como dice Judas 1:23. Antes nosotros éramos enemigos de Dios, dice Romanos 5. Mas ahora tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:2. Y por tanto pertenecemos al ejército de Dios, que está en guerra en contra de las potestades de las tinieblas. Y este enemigo entonces es tremendamente fuerte. Pero no solo él, hermanos. Dice Apocalipsis 20 que él sedujo y engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces son los ángeles y sus demonios nuestros enemigos. Imagínense si los ángeles se cuentan por miles de millones en el cielo, una tercera parte siguen siendo miles de millones. ¿Cómo opera Satanás y sus demonios? A través del mundo, a través de la mente, a través de las religiones. A través del mundo, dicen las Escrituras muestran que solo los no creyentes pueden estar endemoniados o poseídos, porque no hay ninguna escritura, absolutamente ninguna escritura, que muestre a algún creyente en Cristo endemoniado o poseído. Son entonces los no creyentes, los endemoniados. No sé si alguna vez lo había pensado, hermano, pero si usted ve en las Escrituras todos los endemoniados, en ninguno de ellos un demonio le provocaba pecar moralmente. No les es posible hacerlos tomar sus manos y hacerlos pecar, pero sí hacerles tomar comportamientos extraños, ya sea caminar por el fuego o echarse al mar, echarse al agua, intentando ahogarlos, o hablar voces, vociferar, pero nunca cometer pecados morales. Pero entonces, ¿cómo lo hacen? Su trabajo es tomar a las personas que ya son pecadoras, es decir, no necesitan hacerlos pecar, porque ya son pecadores, y entonces inducirlos a comportamientos extraños, principalmente influenciar a gobernantes de altos mandos mundiales para manipular
al mundo, al sistema del mundo. Efesios 2 lo confirma, dice que los no creyentes, están bajo el poder del maligno. Todo el mundo está bajo el poder del maligno. Los que no creen le pertenecen a Satanás. Por lo tanto, los demonios utilizan su poder a través de los no creyentes para manipular el sistema del mundo. También algunas veces a los demonios les es permitido oprimir a los creyentes. Pero cuando esto sucede, ponga atención, Satanás está cumpliendo los propósitos de Dios. Porque Satanás está a las órdenes de Dios. Lucas 22:31, Pedro fue sacudido por Satanás, orillándolo a situaciones que le hicieron negar a Jesús delante de los hombres. ¿Recuerdan que le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo? Orillarlo a esa situación para negar a Jesús delante de los hombres. Según de Corintios 12:7, a Pablo le fue dado, dice la Escritura, un mensajero de Satanás para abofetearlo. 1 Timoteo 1:20, Himeneo y Alejandro fueron entregados a Satanás, estos eran creyentes, entregados a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. 1 Corintios 5, 1 al 5, en Corinto también, dice un hombre que practicaba el adulterio, dice Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Satanás está a las órdenes de Dios, y lo que él haga con los creyentes está cumpliendo propósitos de Dios mismo. ¿Se acuerdan en Job 2? Satanás hirió a Job con una sarna maligna y aún mató a todos sus hijos para cumplir los propósitos de Dios en Job, y dejando estas cosas escritas ahora para nuestra enseñanza. Entonces, algunas veces a los demonios les es permitido oprimir a los creyentes, pero cuando esto sucede, Satanás está cumpliendo los propósitos de Dios. Entonces, hermanos, Satanás opera en el mundo por medio de los incrédulos, los no creyentes y sus demonios para inducir a los cristianos al pecado. Todo el sistema del mundo, hermanos, está controlado por Satanás simple y sencillamente para alejar a los creyentes de la santidad, para inducirnos al pecado. Usted puede ver la televisión llena de sensualidad, haciendo caer a los hombres y también a mujeres al pecado, para alejarlos de la santidad de Dios. Las películas, ya no hay películas que no salga una mujer casi desnuda, o situaciones de violencia. Ahí me da tristeza que ya uno no puede ir al cine, simple y sencillamente porque más de la mitad de la cartelera son películas de terror. Satanás controlando al mundo y por medio de los incrédulos. 1 de Timoteo 4 también nos muestra que hay hombres mentirosos dentro de las iglesias utilizados por Satanás. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Predicadores influenciados por los demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿se acuerdan lo que hablamos la vez anterior? Hay hombres que ya tienen cauterizada la conciencia, ya no le hacen caso. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, enseñando cosas erróneas, doctrinas de demonios. Entonces, ¿cómo opera Satanás? Es a través del mundo y también es a través de falsas religiones. Si usted pone atención, hermano, solo hay dos religiones en el mundo, por así decirlo.
la que te lleva a Dios por gracia y la que te lleva a Dios por las obras. Simple y sencillamente. Todas las falsas religiones apuntan a una salvación por obras. Todas. Todas las falsas religiones te llevan a mitigar la conciencia acerca del pecado y cauterizarla. Tú di 3 Padres Nuestros y estás libre de pecado. ¿Sabes qué? Así vas a mitigar tu conciencia. Así tú vas a estar tranquilo. Las falsas religiones todas intentan alejar a las personas del arrepentimiento. No, pues tú la haces con 3 Aves Marías, ¿no? No te arrepientas, tú nada más repite esto tantas veces. Entonces Satanás, hermanos, opera en el mundo y además disfrazado como ángel de luz y ataca nuestros pensamientos. Ataca por medio del mundo nuestra mente, nuestros ojos, los deseos de la carne. Y ataca también a la gente por medio de falsas religiones, llevándolos a hacer obras que simple y sencillamente los alejan del arrepentimiento y de la conciencia. El verso 11 de ahí de Efesios 6 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo, hermanos, es nuestro enemigo, ¿verdad? Las acechanzas del diablo son nuestro enemigo. Las Escrituras describen a Satanás, hablan mucho acerca de Satanás. Jesucristo habló de él y con él. Jesucristo también pronunció juicio sobre él. Isaías 14 y Ezequiel 28 muestran a Satanás como el poder detrás de los reyes de Babilonia y de Tiro. Daniel 10, Satanás es mostrado como el poder detrás del príncipe de Persia. Eso es historia, hermanos. No podemos ignorarlo. Es la historia de las naciones. Satanás, pues, detrás del rey de Babilonia, del rey de Tiro y del príncipe de Persia. Satanás también en Apocalipsis 12 es mencionado como la serpiente antigua, el dragón. En Mateo 4 y Zacarías 3 es el diablo y el acusador. Satanás ejerció la primera división en el cielo, dividió a los ángeles y utiliza a los no creyentes para crear divisiones. Eso es lo que Satanás hace, crear divisiones. Es experto en eso. Tentó a Eva, tentó a Jesucristo y sin duda te va a tentar a ti. Satanás también restringe la predicación del Evangelio. Y Satanás dice en Judas que peleó con Miguel por el cuerpo de Moisés. Satanás no descansa, hermanos. Satanás está siempre activo y ese es nuestro enemigo. 1 Juan 5:19, todo el mundo está bajo el maligno. No es un enemigo pequeño. Toda su maldad está sobre el mundo y pelea en contra de nosotros los creyentes. Por lo tanto, hermanos, si estamos en una guerra, debemos conocer a nuestro enemigo. ¿O quién va a una guerra sin prepararse antes y conocer contra quién va a pelear? Debemos conocer a nuestro enemigo que se disfraza como ángel de luz y en el mundo también está disfrazado con muchos nombres: Satanás, diablo, serpiente antigua, león rugiente, el malvado, el ángel del abismo, Abadón, Apolión, dice Apocalipsis 9:11, el destructor, el tentador, dice Mateo 4, el acusador, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, mentiroso, asesino, astuto, como la serpiente y como los falsos maestros que introducen astutamente herejías dentro de la iglesia, Lucifer, el sol de la mañana, y dice Lucas 11:15, Belcebú, el príncipe de los demonios. Tenemos que conocer a nuestro enemigo y cómo se disfraza.
Él es nuestro enemigo. Trabaja algunas veces encubierto y algunas veces al descubierto, a través de falsas religiones, a través del sistema del mundo, a través de falsas herejías. En él se halló por primera vez la iniquidad en su corazón, estando en el cielo, y fue echado por tierra. Y ya dijimos, ejerció la primera división en el cielo. Es entonces el líder, príncipe de los demonios y rey de las tinieblas, en el reino de las tinieblas. Por si fuera poco, hermano, a Satanás le fueron entregados dones en el cielo. Y él utiliza todo su poder en contra de aquel que pertenece al reino de Dios. Él está en nuestra contra. Dice ahí mismo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra original es el arsenal. Se traduce por arsenal. Dice 2 Corintios 2:11, no ignoramos sus maquinaciones. El problema es que algunos las ignoran. Ignoramos cómo Satanás trabaja para hacernos caer en este mundo de pecado y alejarnos de la santidad de Dios. Decíamos pues, Efesios 4:17, que no debemos dar lugar al diablo, ¿verdad? Debemos entonces entrar a la iglesia falsas cuestiones como el ecumenismo, las falsas revelaciones, las falsas visiones, mensajes emocionales o placenteros. Por supuesto que no. Sería darle lugar al diablo. ¿Aún crees en Halloween? ¿Lo celebras? ¿O el Día de Muertos? ¿Aún te atrae el mundo y sus deseos? Desea una mujer exsatánica. Desea, me da tristeza que los cristianos siguen leyendo su zodiaco. Que siguen comprando boletos de lotería creyendo que se van a hacer ricos. Dice, sin duda alguna, Satanás robando su dinero. El mundo y sus deseos. Así opera Satanás para atraer a los creyentes al pecado. Dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque este mundo, hermanos, dice 2 de Pedro, va a desaparecer. Nosotros esperamos una ciudad nueva, una nueva Jerusalén. Por lo tanto, entonces, son las falsas religiones, las falsas enseñanzas y los falsos placeres lo que utiliza Satanás para atraernos. Esto es lo mismo a el mundo, es decir, las religiones, el mundo, el sistema del mundo. Las falsas enseñanzas atacan a nuestra mente y los falsos placeres atacan a nuestra carne. Satanás no está de brazos cruzados. Él siempre está en contra nuestro. Estos, el mundo, la mente, la carne, son el terreno de batalla. Ahí se lleva a cabo la guerra entre los creyentes y Satanás y sus demonios. Ahí Satanás utiliza todo su arsenal, todas sus maquinaciones, a todos sus demonios en contra de todas las personas que están influenciadas, están bajo la influencia de su poder, ya sea en altas posiciones de liderazgo en las naciones y aún en el impío en las calles, en contra de los hijos de Dios y en contra de la proclamación de la verdad del Evangelio. Eso está en contra de Satanás, de la proclamación de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Una de las tierras, en una de ellas dice que después de ser sembrada la palabra, viene el maligno y roba la semilla. Él no está de brazos cruzados. Con astucia, hermanos, también tuerce las escrituras, introduce herejías destructoras, divisoras en la iglesia de Cristo. Interfiere en la vida de la iglesia tratando de dividirla, así como dividió a los ángeles del cielo. Introduce sutilmente y con astucia herejías destructivas, divisorias en la iglesia,
como el hipercalvinismo, el antinomianismo, el ecumenismo, el prosperialismo e incluso la necromancia. Y preste mucha atención. La necromancia consiste en recibir revelación consultando a los muertos. Uno de estos practicantes se llama Benny Hinn y sus falsas enseñanzas. Él clama que él fue a la tumba de una mujer llamada Kathryn Kuhlman. Usted lo puede investigar. Él dice que fue a donde estaba ella enterrada y que entonces ahí recibió él el espíritu. Necromancia, hablar con los muertos y todas las falsas enseñanzas que de ahí provienen, sutilmente engañando a los creyentes. Segunda de Corintios 4:3 dice que Satanás cega el entendimiento a los no creyentes para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Eso es con los no creyentes. Pero también 2 Corintios 11:3 dice que Satanás engaña a los creyentes y los desvía de Cristo. En Hechos 5:3, Ananías y Zafira les dice Pedro por qué Satanás llenó sus corazones. En Hechos 8:23, ¿se acuerdan de Simón el mago? Le dicen también, en prisión de maldad veo que estás. Sin duda su amo seguía siendo Satanás. Por medio pues del mundo hace dudar a los creyentes y les hace pensar que pueden probar un poquito de pecado. Puedes probar un poquito de pecado sin consecuencias. Ese es el gran engaño que ocurrió con Eva. Con que Dios os ha dicho que no puedes comer del fruto, mira, come poquito y no te va a pasar nada. Así opera Satanás, hermano. Mira, peca poquito, no va a pasar nada. Ese es el gran engaño. Como opera Satanás, como operó con Eva y como va a operar, tratar de operar con nosotros. Los demonios o ángeles caídos también tienen rangos jerárquicos, tal como los ángeles del cielo. Tienen distintos poderes, aún para hacer milagros y señales. Tienen un líder que es muy poderoso, Satanás, y que por cierto fue el encargado de la música en el cielo. Para él estaban preparados los tamboriles, dice Ezequiel 36, si mal no recuerdo. Sin duda alguna, utiliza también la música en el mundo. Él utiliza, hermanos, todos sus talentos. ¿Se acuerdan cuando a Cristo fue y lo tentó? Le dice, todo lo que ves, las ciudades de este mundo, a ti te las daré, si postrado me adorares, porque a mí me han sido dadas. Satanás utiliza todos sus talentos, y aún la música en el mundo, para engañar a los creyentes, para hacerlos pecar, para hacerlos alejarse de Cristo, para hacerlos caer en pecado. Ahí mismo el verso 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, Satanás nos está mandando dardos todo el tiempo. Dardos de fuego. Hermano, no sé si tú te habías dado cuenta, pero esto es una guerra. Esto es una guerra donde un soldado no puede estar desapercibido. Si seguimos en pecado, es porque Satanás está ganando esa batalla. Satanás nos tiene todavía cautivos. Satanás es el padre de pecado y el pecado es también nuestro enemigo. Dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Esa es nuestra lucha, hermanos.
combatir contra el pecado, pelear la guerra. No estar desapercibidos de las acechanzas, de las amenazas, del arsenal de Satanás que él utiliza para hacernos caer en pecado. Tristemente hay cristianos, pastores, líderes, de todo, perdiendo la batalla, tropezando constantemente en tentaciones, amando al mundo y sus deleites, codiciando los deleites temporales, pastoreando a algunos por ganancia deshonesta, engañados por Satanás y sus maquinaciones, atraídos por sus concupiscencias y deseos y aún prisioneros del pecado. ¿Sí? Dije cristianos, influenciados por el mundo, la mente y la carne. Están desapercibidos de quién es el enemigo. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es un versículo, hermanos, que tiene muchísima bendición, como vamos a ver, muchísimo entendimiento, mucho que escudriñar. Dice primero, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Hermanos, tu vecino no es tu enemigo. El movimiento de homosexuales, ellos no son tu enemigo. Tus compañeros de trabajo, ni tu jefe, ni tus parientes no creyentes, ellos no son tu enemigo. Ellos son el campo de batalla. Ellos son el objetivo. Nuestra guerra es contra los principados, contra potestades y contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Nuestra guerra es contra los que los mantienen a todos ellos presos del pecado. En Juan 4, hermanos, ¿se acuerda cuando Jesús habla con la mujer samaritana? La mujer, después de haberse descubierta y que Jesucristo le dijo toda su vida, deja su cántaro, regresa a Samaria y le habla a todos los hombres acerca de este hombre Jesús que le acababa de decir todo lo que le había acontecido. Y al mismo tiempo Jesús, llegan sus discípulos, le traen comida y él dice, yo no voy a comer porque mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Los hombres vienen entonces, se van acercando a Jesús y les dice a los discípulos, ustedes dicen que faltan 3 meses para la siega, pero yo les digo, alcen sus ojos porque los campos ya están listos. Les está dando una lección de evangelismo, hermanos. Alcen sus ojos, discípulos, ahí vienen estos hombres, ahí está la siega. Entonces nuestros vecinos, nuestros parientes no son nuestros enemigos. Ellos son donde debemos sembrar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que algunos siembran y otros cosechan. Quizá algunas veces nos toque cosechar, traerlos a Dios, traerlos a Cristo. Y dice ahí mismo que el que siega recibe salario de parte de Dios. Es decir, Dios traerá su recompensa. Ellos son entonces el campo de batalla, nuestro objetivo. Y dice ahí el verso 12 también, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores, escuche, de las tinieblas de este siglo. Hágase usted una pregunta. ¿Alguna vez se ha preguntado quién gobierna realmente este mundo? ¿Quién gobierna el sistema del mundo? Esto no es nuevo, hermanos. Pedro Romero, un ex satanista, él cuenta que él llegó a ser sumo sacerdote satánico y él cuenta que Miguel de la Madrid, José Echeverría, antiguos presidentes de México, iban a Catemaco, Veracruz, a solicitar trabajos. Eso no es nuevo, hermanos. Que los principales gobernantes estén influenciados por Satanás, eso no es nuevo. En Daniel 10, Daniel hace una oración a Dios y el ángel Gabriel viene
después de 21 días a él. Y dice, yo salí del reino de Dios desde que tu oración fue escuchada. Pero se tardó 21 días. Y en Daniel 10, usted después lo leerá, se ve que en el transcurso del cielo a Daniel, el príncipe de Persia peleó contra el ángel Miguel. El príncipe de Persia, es decir, el que gobernaba a esa región donde estaba Daniel, a los gobernantes de la tierra. Detrás de ese gobernante estaba Satanás. En Ezequiel 28, Satanás, ya les dije, Satanás es mencionado como el rey de Tiro, también otra ciudad. Los gobernantes influenciados por Satanás. Isaías 14, Satanás es el rey de Babilonia, también todo un imperio. Eso no es nuevo, hermanos. Dice 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Satanás es el Dios de este siglo, es el que gobierna a las naciones para influenciarlos y no conozcan el evangelio de Cristo. 1 Juan 5:19, ya lo leímos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y dice ahí mismo en el verso 12, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el universo es tan grande? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tanto espacio entre la tierra y el reino de Dios, el trono de Dios, el cielo, el tercer cielo, como dice Pablo, de donde fue arrebatado? Dicen algunos comentaristas bíblicos que es en este espacio donde se libran las guerras, las batallas entre los mensajeros de Dios y Satanás y sus demonios. Ya les dije en Daniel 10, el ángel Gabriel tardó 21 días en llegar a la tierra. Entonces, pues dicen estos comentaristas que hay huestes espirituales, potestades entre la tierra y el trono de Dios, batallando contra los mensajeros de Dios, para los que vamos a heredar salvación, dice después Hebreos. ¿Cómo entonces, hermanos, podemos enfrentar tal batalla? Con un enemigo tan poderoso, con un mundo influenciado por Satanás, por gobernantes influenciados por Satanás, que gobiernan, que hacen leyes en contra de la Biblia y sus principios. En Juan 17, Jesucristo hace una oración al Padre y dice, no te pido que los saques del mundo, pero que los guardes del mal. Sin duda aquí vamos a seguir, hermanos, pero es Dios quien nos va a guardar. Dice el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo fue un ejemplo de esa resistencia, ese hombre que resistió en el día malo y pudiendo acabado todo, está firmes, dice al final. Pablo estuvo firmes. Atribulado en todo, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, mas no destruido. 2 Corintios 4:8. Pablo estuvo sufriendo y nos dejó ejemplo. Pablo lo sabía, dice a la iglesia de Éfeso en Hechos 20, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cómo podemos, hermanos, hacer guerra, hacer batalla en contra de Satanás? Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. En Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Eso nos viene con mayor claridad que nunca. En el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que Jesús promete. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él es el que pelea nuestras batallas. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Hebreos 1:4, hablando de los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Se acuerdan cuando Eliseo estaba abrumado por los que venían contra ellos? Y dice Elías, Señor, ábrele los ojos. Eliseo abrió los ojos y se vio rodeado de ángeles y carros de fuego. Es Dios, por medio de sus ángeles, por medio de Jesucristo, peleando la batalla. Así es como podemos pelear la batalla. Tenemos pues un enemigo interno que tenemos que hacer morir, alimentando nuestra mente con la palabra de Dios, haciendo caso a nuestra conciencia. Pero tenemos también un enemigo externo. Pero yo a propósito me brinqué el verso 10, hermanos, y quiero que regresemos a él. Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo saque de contexto, hermanos, para sus propios deseos. Cristo es el que nos fortalece en la batalla contra el pecado. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios da la fuerza, Dios fortalece y Él da la salida. Es Dios en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, como obtenemos la victoria. Jesucristo también, se dice en Colosenses 2:15, que con la victoria en la cruz despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ellos ya están derrotados para el que cree en Cristo. Él ya ganó la batalla. Y ganamos la batalla si estamos en Cristo. Romanos 8:9 dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo. Tenemos entonces la plenitud de Cristo y estamos completos en Él, dice Colosenses 2:10. No nos hace falta nada, hermanos. No nos hace falta extrañas revelaciones, extrañas visiones, comprar esto, comprar el otro, tomar un método, otro método, una corriente hereje, lo que sea. No necesitamos nada de eso, necesitamos a Cristo. Y con Cristo estamos completos. Colosenses 2:10. Pero dice también, y en el poder de su fuerza. En Efesios 1:15 se nos muestra un vistazo a esto. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice, y el cual la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza.
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe dónde se manifiesta el poder de su fuerza, hermanos? A través de su Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros, la congregación, nosotros mismos somos la iglesia de Cristo, por medio de la cual Dios opera el poder de Cristo, el poder de su fuerza. Y ese mismo poder, el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, nos levantará de los muertos a nosotros. El Espíritu Santo de Dios. Romanos 11 dice que es el mismo Espíritu, ese mismo Espíritu es el que actúa en nosotros. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Poder para qué, hermanos? Poder para mantenernos en santidad, alejados del pecado. Por último, hermanos, déjenme hacerles un llamado. Acompáñenme por favor a Deuteronomio 7, ya para terminar. Y para que entendamos lo que tenemos que hacer en esta guerra. En esta guerra contra la carne, contra el pecado, contra Satanás. Deuteronomio 7, verso 1. Quiero que lo lea como una analogía con respecto a Satanás y al poder del pecado. Dice Deuteronomio 7:1: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerbeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones, escuche, mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, escuche muy bien y subraya esto, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seas el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Este es un mandamiento de Dios, hermanos, tajante. Destruye del todo el pecado. No tengas misericordia con él. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque cuando Israel salió de Egipto, una nación, los amalecitas, salieron en contra del pueblo de Israel. Entonces,
Jehová Dios dijo a Moisés en Éxodo 17:14, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Después, hermanos, en 1 de Samuel 15, a Saúl, al rey Saúl, le es encomendada esta tarea. Le es encomendada la tarea de ir y destruir a todos los amalecitas. Saúl pues fue y derrotó a los amalecitas, pero dice el verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, ponga atención, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, perdonaron al rey de los amalecitas, tuvieron misericordia de él, lo que Dios les dijo que no tuvieran. Vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Así decía Deuteronomio 7, se volverán de en pos de mí. Y no ha cumplido mis palabras. El pueblo pues perdonó a Agag, le mantuvo con vida. Y hubo una consecuencia a esto. Los amalecitas aparecen nuevamente en el capítulo 30 de 1 Samuel. No fueron exterminados, porque tuvieron misericordia de él, porque no los destruyeron del completo. 500 años después, en Esther 3:1, aparece Amán el amalecita. ¿Y saben qué es lo que hizo Amán? Hizo al rey emitir un edicto para matar a todos los judíos. Primera Samuel 15, verso 32, dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Por qué te digo esto, hermano? Jehová es claro. Al pecado, destrúyelo por completo. No tengas misericordia. Raélo de entre la tierra. Destruye todo lo que te acerque al pecado. Destruye todo lo que te orille, lo que te ponga en una situación vulnerable. Destrúyelo. Porque si no exterminas, si no cortas en pedazos al pecado, tiempo después vendrá contra ti. Así como este Amán, el amalecita, 500 años después, por no haber matado a Agag, vino contra el pueblo de Israel. Segunda de Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Escuche, su postrer estrado viene a ser peor que el primero. El pecado va a venir, nos va a estar acechando. Satanás no descansa, es nuestro enemigo. Satanás, el mundo, las falsas religiones, las obras del mundo, los placeres del mundo, los deleites temporales de este mundo, están hechos, hermanos, maquinados. Es el arsenal de Satanás para hacernos caer en pecado. Para vencerlo, como guerreros, es necesario que estemos atentos a escuchar los pasos del enemigo cuando éste se acerca. Y debemos estar conscientes de tener nuestra espada afilada, que dice ahí mismo en Efesios 6, es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, para que con ella podamos partir en pedazos a Satanás, sus demonios y los pecados.
Ese es el llamado a la santidad, hermanos. Ese es el llamado a combatir contra ese enemigo interno y externo que pelea contra nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, muchas gracias, porque siempre, Señor, has tenido misericordia de nosotros. Siempre nos has guardado con el poder de tu Espíritu Santo, con el poder de tu fuerza. Gracias, bendito Padre, porque siempre tienes cuidado de tus hijos y tú mismo, Jesucristo, acampas alrededor de los que te temen y tú nos defiendes. Por tal cosa, Señor, nosotros podemos decir que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque el que ha creído en ti, se ha arrepentido de sus pecados, ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, que pelea nuestras batallas y que ya ha ganado la batalla en la cruz de Cristo. Ciertamente, Padre, somos débiles porque seguimos en este cuerpo, débiles porque seguimos en esta carne. Mas yo te ruego, Padre, que nos guardes con tu Espíritu, que nos metas en oración para no caer en tentación, dice tu palabra. Que tú nos guardes, Señor, con tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para batallar contra los deseos, Señor, de este mundo, los deseos de la carne que batallan contra nosotros. Te pido, Padre, que sea mayor tu palabra en nuestros corazones que los deseos y concupiscencias dentro de mis hermanos, Señor, dentro nuestro, para poder andar en santidad, Señor, y agradarte a ti, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Padre, te pido que tú guardes nuestras vidas, nuestros corazones con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Buenas tardes.